colores que nombra desde el sur profundo con voz de emoción. Beatriz pregunta y habla el corazón. La ventana de Trapote mirando dentro del ser. Bienvenidos un día más a La Ventana de Trapote. Hoy es un día muy especial para mí, un día para hablar de visibilidad, de concienciación y sobre todo para seguir sembrando esa semillita que nos va a dar el éxito de la inclusión real. Hablamos de la inclusión real de la neurodiversidad. Hoy hablamos de autismo. Yo, además, el día 18 de febrero, el Día Internacional del Síndrome de Asperger, después de 4 años de diagnóstico, pude hablar abiertamente, con la mano en el corazón, y transmitir, a la sociedad que soy madre de un niño autista. Es un proceso duro, un proceso que además, como una persona pública, pues tenemos que trasladar y transmitir porque ayuda a muchísimas familias. Y precisamente hoy tengo como invitado a una persona que formó parte de todo este proceso. El proceso en el que yo y mi familia pasó, de duelo, de negación, de aceptación, de interiorización, y ahora me encuentro en un proceso de orgullo. Orgullo por estos 4 años en los que hemos estado trabajando con mi hijo y sobre todo de lucha. Mucha lucha para conseguir. Seguimos trabajando en el mundo de la inclusión y seguimos hablando por esos derechos del autismo. Tenemos como invitado a Abraham Arenas. Él es una persona muy cercana al mundo del autismo. Él, diagnosticado de forma tardía de autista, lo que ha hecho ha sido cambiar. Cambiar y dar un giro a su vida porque quiere estar ahí. Educador, divulgador, activista. Y ahora contaremos por qué ha sido el fundador de la Escuela de Neurodivergencia, la primera escuela en Londres, y de la ONG One Smile to Change the World. Significa una sonrisa para cambiar el mundo. También ha escrito un libro que lleva este nombre. Abraham, todo un placer para mí que estés aquí y sabes que deseaba desde hace muchísimo tiempo este momento. Tú y yo y tú, pero hablando sin tapujos. Lo necesitaba. Qué bueno, no, muchísimas gracias. Yo también estaba deseando. Sabes que, considero todo lo que haces espectacular y siempre que deseando y encantado de colaborar y hablar de algo pues que es muy importante que hablemos y demos visibilidad, ¿no? Nos conocimos precisamente en una de las charlas, me invitó Laura Portillo, la presidenta de la Asociación de Autismo del Puerto de Santa María, y ahí fue un momento de flechazo, de decir, Abraham Arenas es mi referente, o sea, auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque ayudas a las familias en el diagnóstico, en la etapa de la adolescencia, que tan dura es, y además eres un especialista, ¿no?, en este proceso, y ese momento también de transición a la etapa adulta. Entonces, para mí, ya te digo, fue una auténtica ayuda el que tú estuvieras. Hicimos un directo, pero claro, en ese directo yo estaba como periodista e invitado. Me mordí la lengua, no es cuestión de mentir, porque no mentí, pero claro, estaba obviando una realidad. Pero necesitaba ese tiempo. Abraham, yo creo que tú entiendes, ¿no?, las familias, ese tiempo que necesita cada uno, y más en mi caso, ¿no?, que una persona conocida y tenía mucho miedo a qué iba a pasar cuando yo trasladara pues la condición de uno de mis hijos. Sí, totalmente. O sea, fíjate que es algo con lo que trabajamos a diario, los que nos dedicamos a este mundo, ¿no? Que es el duelo de las familias, el qué va a pasar. Fíjate que es algo en lo que siempre incido mucho, que hay que trabajar mucho, ¿no? Y hay que validarlo y hay que entenderlo, sí. Y hay que entenderlo como parte del proceso, ¿no? Porque si no, lo que hacemos muchas veces es que los familiares al final sientan culpa, ¿no?, por tener esas emociones, que son totalmente normales. Fíjate que hay ciertas expectativas que todo papá tiene, porque es algo muy natural que tengan, ¿no? Y cuando eso te das cuenta que no va a pasar y entiendes que tu vida va a consistir, parte de ella, en luchar para crear un mundo mejor para tu hijo, y toda la incertidumbre que crea también el no, esa palabra, ¿no?, que suena como algo autismo, ¿no?, suena algo muy, muy fuerte, ¿no?, que luego cuando te vas formando, vas entendiendo, entiendes mejor lo que es, ¿no? Pero es un proceso totalmente normal y que hay que validar, hay que entender y acompañar a las familias. Cuando te dan el diagnóstico, o sea, realmente se pueden ver como 2 tipos, ¿no?, de respuestas. Una respuesta, como yo transmito, ¿no?, la mía, de la negación, del duelo, o sea, te cuesta tiempo de madurar. Y luego hay una respuesta como la tuya, fue un diagnóstico tardío, para ti fue un auténtico alivio, porque tú has pasado un proceso dentro de tu niñez, de esta etapa, ¿no?, en el colegio, en el que tú decías, efectivamente, yo me siento diferente, pero ¿qué me está pasando? Tú aceptaste esa diferencia y el ser diferente nos hace ser únicos, pero cuando te dan el diagnóstico sentiste un gran alivio.
Yo es que ya lo sabía hace años, ¿no? Yo cuando, o sea, yo llegué a trabajar, me fui a Londres, y mi infancia fue complicada, sufrí mucho bullying, la adolescencia fue también muy complicada, fracasé en el sistema educativo. Y fíjate que llegué a Londres y trabajaba de chef en una music venue muy conocida de Camden, pero yo quería ser profesor, quería ayudar a chicos adolescentes que hubieran tenido dificultades como yo, ¿no? Y hay una figura de asistente de profesor, hay agencia, me lo dijo una amiga, fui y llegué a trabajar de manera súper casual, súper random, a un colegio de la National Autistic Society, que es la primera asociación del mundo, la más grande, la más influyente, y enseguida todo hizo clic. Yo venía de un periodo de muchos ataques de pánico, mucha ansiedad, venía en un periodo muy complicado sobre todo también allí en Londres, y al poco tiempo descubro cómo funciona mi cerebro. Y O sea, que en Londres no tenías todavía el diagnóstico. No, o sea, el diagnóstico oficial hace 4 años, pero sí que desde 2015 yo ya me identifico, ya empiezo a verme ya como una persona, ya sabía que era autista, sabía que era neurodivergente, y a partir de ahí pues paso a ser mi interés profundo. Y cuando algo pasa, cuando tenemos un interés profundo en una persona autista, pues fíjate. Te lanzas al 1000 por 1000. Sí, fíjate que ya te digo, luego lo que hice allí, pues yo no tenía ni una carrera terminada, y en 9 años pues he hecho 25 años de universidad más o menos. Todas mis vacaciones, fíjate que yo vengo de una familia muy humilde, ¿no? Y yo, pues todo el dinero que ganaba allí en Londres, en verano, pues las vacaciones que tenía, yo todo ese dinero me lo gastaba en irme al este de Asia, a investigar la relación del autismo con la vida de voluntario en un montón de países. Y de ahí surge toda la idea que desarrollo, el modelo de intervención, por el que me dieron el cum laude y todo eso. Pero todo surge de ese reencuentro, ¿no? Y de esa historia y de ese autoconocimiento también, ¿no? Porque es un proceso que hay que desarrollar también, ¿no? Yo digo un poco de manera metafórica, desarrollar tu identidad autista, ¿no? ¿Qué parte es autismo, qué parte es enmascaramiento? Pero bueno, un proceso que... O sea, esto es complejo. Realmente cuando te introduces, lo que tú dices, ¿no? Te dan el diagnóstico autismo y ¿qué piensas? Esas series, esas películas, es el autista solitario y el autista que no comunica. O bien piensas que el autismo son los grandes genios, ¿no? Bueno, pues no está todo de esta medida o uno u otro. O sea, el espectro del autismo es muy grande. Vamos a hablar para que también la gente lo conozca, porque habrá personas, por supuesto, familias que estén muy interesadas en escucharte porque tienen un niño autista o porque tienen un adolescente con un diagnóstico tardío o son personas adultas autistas. Y entonces se agradece tu escucha y tu testimonio, ¿no? Pero sobre todo, para esas personas que no conocen lo que es el autismo, cuéntanos, el autismo, ¿cómo se define? Y ese espectro del autismo, ¿cómo está dividido? ¿En grado 1, grado 2 o grado 3? Bueno, hablando un poco, basándonos en el DSM-5, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades en la interacción y en la interacción en la comunicación social y patrones repetitivos de comportamiento restringidos, ¿no? Yo, bajando todo esto un poquito para que lo entienda todo el mundo, yo hablo mucho siempre de que es un sistema operativo distinto, ¿no? Es una manera distinta de procesar el mundo, una manera distinta de procesar las emociones, una manera distinta de comunicación, ¿no? Hay niveles de apoyo, no hay nada como ser autista más funcional, menos funcional, más grave, menos grave, más severo. Sí, a mí eso no me gusta, cuando dicen autismo leve, ¿no? Muchas Claro. veces, por ejemplo, a mí dice, bueno, pues tu hijo será leve, ¿no? Porque no se le nota. Claro. No hay nada leve y severo, porque cuando tú tienes un resfriado y te dicen, es un resfriado leve, no te preocupas porque es leve. Claro. Pero es que un autismo grado 1 no es preocuparse, sino ocuparse. Ocuparse, perfecto, me encanta esa. Y luego está como el tema de la funcionalidad también, o sea, si yo hablo de que una persona autista es un autista funcional, estoy asumiendo automáticamente que hay muchos autistas no funcionales, y al punto que tenemos que ir es buscar la funcionalidad en todos pueden hacer algo, ¿no? De provecho, todos pueden tener una vida, ¿no? Lo más plena posible, ¿no? Yo, cuando la gente me habla de quiero ser feliz, yo no hablo de vida feliz, hablo de vida plena, ¿no? Felicidad puede ser una utopía muy grande, ¿no? Pero una vida plena en la que seas parte activa de una comunidad, de una sociedad. Sí, te sientes que estás encajando en la sociedad, ¿no? Que eres útil en la sociedad. O sea, el hecho de tener autismo, bueno, como tú has dicho, es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad, no se cura, no se contagia, no se pega, no es cuestión de estoy enfermo y necesito una medicación, no, es un trastorno del neurodesarrollo. Pero a día de hoy seguimos escuchando los padres esto de
este niño está malito, este niño está enfermito, Sí. este niño está loquito. A veces se piensan que por ese diminutivo se hace menos daño. No, precisamente programas como este son útiles para trasladar a la gente. Son personas totalmente sanas, no son enfermas. Cuando requieren una medicación es cuando el autismo va acompañado de otro tipo de patologías, que puede ocurrir, ¿no? Sí, bueno, si quieres, puntualizamos un poco lo de los niveles de apoyo, que no he Sí. terminado. Hablamos de nivel de apoyo. En vez de gravedad, levedad, hablamos nivel apoyo 1, necesita apoyo, nivel apoyo 2, apoyo consistente, nivel apoyo 3, más apoyo todavía, ¿no? Por así decirlo, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Esos son los 3 niveles o grados del autismo. Sí que es que es un poco, cuando hablamos de todas estas coocurrencias o comorbilidades, que son algún tipo de enfermedad, y ojo, claro que una persona autista podemos tener ansiedad, podemos tener depresión, como cualquier persona neurotípica. La dificultad está aquí, o sea, genéticamente no es que estemos más preparados para desarrollar otro tipo de enfermedades a nivel mental, lo que pasa es que el mundo que nos rodea no está preparado para nosotros. Entonces, ese combate diario, pues sí que desemboca muchas veces pues, en tasas de desarrollo de otro tipo de enfermedades mentales más altas que en el resto de la población. Hablamos, por ejemplo, del bullying, ¿no? Que tú nos dices, he sufrido mucho bullying en la escuela. Fíjate, y hace años y seguía existiendo ese machaque, ¿no? Entre los niños porque no desconocían lo que era el autismo. Y ese bullying lleva, pues bueno, desgraciadamente tenemos que decirlo, a unas altas tasas de suicidio entre las personas autistas. Sí, sobre todo a nivel apoyo 1, ¿no? Porque al final es un autismo mucho menos evidente, ¿no? Pero se sufre. Solo al nivel apoyo 1, las tasas de adicción, tasas de suicidio son mucho mayores que en una población neurotípica, ¿no? Fíjate que en mi caso fue un fallo una maravillosa idea, maravillosa metafóricamente, irónicamente, idea que tuvieron en el colegio. Yo tuve una hermana melliza. Y ella es ya neurotípica, popular en la clase socialmente. Pues yo siempre digo, yo era el rarito y ella la cheerleader de la clase, ¿no? ¿Y qué pasa? En segundo de primaria, pues claro, ella se apoyaba mucho en mí en toda la parte académica, porque yo iba muy adelantado, iba sobrado. Claro, porque tú tienes autismo, o sea, eres autista con altas capacidades. Sí. Que cuando la gente te ve, tú dices, claro, pues no es lo que yo tenía la imagen de una persona autista. Pues fíjate, o sea, cómo te comunicas, cómo desarrollas, claro, pero ese autismo va ligado con unas altas capacidades. Sí, pero podemos hablar un poco también de la dificultad de la comunicación ahora. O sea, mira, cuando el bullying, lo que te digo, mi hermana, yo me apoyaba mucho ella en las habilidades sociales. Entonces, en segundo de primaria tuvieron la maravillosa idea de separarnos. ¿A quién separan? Pues dicen, vale, él que va muy adelantado académicamente, le pasamos a la clase de al lado, la clase B. Rivalidad A-B, chico autista, sin habilidades sociales, dificultades de interacción, comunicación. Pues a partir de ahí bullying hasta que cambiamos de colegio. Ese es el error de no conocer un diagnóstico. Claro. Si se hubiera tenido un diagnóstico, por eso muchos padres les da miedo, ¿no? Es que una etiqueta, es un diagnóstico. A mí en mi caso, por ejemplo, el diagnóstico me ha ayudado mucho para herramientas y, como tú dices, para proteger. O sea, un niño autista dentro del aula, evidentemente hay que protegerlo. No es meterlo entre algodones, pero sí protección ante, bueno, pues los chicos de clase que puedan tener reacciones que frustren o le lleven a un bullying a esta persona. Y contra la falta de formación, porque al final la falta de formación de profesorado, del resto de papás, del resto de niños, también, yo creo que para eso es la mayor dificultad que tenemos muchas veces, ¿no? Como no entienden cómo procesamos la información, no entienden cómo nos comunicamos. Y fíjate que, claro, es que si no lo entiende bien llega a confusión. Mira, cuando hablamos de dificultades en interacción social o en comunicación social, pensamos normalmente en un chico que habla poco, que no habla, que se aparta. Yo hablaba con un lenguaje mucho más adelantado. ¿Qué pasa? A mí los chicos no me invitaban. Yo tenía la suerte, yo socializaba porque me gustaba mucho jugar a fútbol. Entonces jugaba bien a fútbol, tampoco es que fuera una estrellita, pero jugaba bien, entonces me llamaban, jugaba a fútbol. Pues es raro también porque dentro del espectro del autismo, o sea, el tema de deportes que son conjuntos no terminan de encajar, ¿no? Sí, no, yo ya te digo, por eso, es que tampoco, la generalización en el autismo es lo que, por eso que... Sí, cada autista es un mundo. Sí. Que nos dicen, no, es que los autistas, pues les molesta el ruido, les puede molestar, el tema, por ejemplo, de la ropa, ¿no? De las texturas, Sí. el tipo de comida, por los colores, por la textura. El otro día comentaste que tú no sientes la sed, ¿no? La sensación, por ejemplo, de sed. Bebes por obligación. Sí, yo soy el amo de la parte sensorial. Si solo se evaluase esa parte, yo sería nivel 2, nivel 3 seguro de apoyo. Yo, la parte sensorial, tengo mucha dificultad.
Por ejemplo, sentido de interoceptivo, yo no siento sed. Yo cuando más bebo es cuando estoy haciendo una entrevista, porque la tengo ahí, le voy tocando y sé que si no me puedo marear o cualquier cosa, pero no hay manera de que yo sienta sed. Ahora, súper curioso, ¿eh? Porque no siento sed, pero si estoy todo el día sin beber, pego un traguito de agua y me puedo beber la botella entera porque mi cuerpo se sacia, pero no tengo esa señal que me avisa de que tenga sed. Y con un montón de sonidos, tengo muchas dificultades, texturas, o sea, esa parte es muy, muy Sí, complicada. por ejemplo, comentabas también en una entrevista el hecho de trazar, ¿no? Con una tiza. Sí, o eh, sea, o la escritura, o sea, a ti es como un sonido que está elevado. yo lo comparo porque yo siento de la misma manera. Cuando en una tiza que escribes en la pizarra, hay ese sonido tan feo que suena, yo siento exactamente lo mismo si alguien está conmigo, al lado mío escribiendo con un bolígrafo. Depende del contexto, ¿eh? Sobre todo si yo estoy concentrado en mi trabajo, me da igual. Así hablando entre nosotros puedo, y un momentito no pasa nada, pero si estoy mucho tiempo con alguien, pues que puede estar a 10 metros en la habitación, escucho perfectamente, me produce el mismo malestar que ese sonido tan feo de la pizarra. Claro, tú imagínate estar 8 horas así trabajando o en el colegio, al nivel de desregulación que puedes estar. Pues que yo de pequeño muchas veces no era capaz de anticipar que era ese sonido el que me estaba causando ese disconfort. O sea, hay muchas cosas, por eso es tan importante la formación, por eso están, sobre todo los papás también, ¿no? Para que los papás entiendan, sean capaces de dar las herramientas y de ellos mismos observar y ver estos patrones en los hijos, ¿no? Porque muchas veces los hijos no son capaces de darse cuenta. Entonces, una vez que un papá se da cuenta de todos estos patrones, lo puede comunicar en el colegio, lo puede comunicar. Totalmente. Le Creo que cambia es la vida. muy importante. Hay una frase tuya que me encanta, ¿no? De padres informados, niños empoderados. Y fue uno de los errores que yo también cometí, ¿no? Cuando a mí me dan el diagnóstico de mi hijo, yo pensaba que el problema lo tenía mi hijo, no mi marido ni yo, que las terapias las tenía que recibir él. O sea, fue un gran error. Si los padres no están informados, si los padres no estamos educados en cómo tenemos que trabajar el autismo en casa, no podemos plasmar a tu hijo, no puedes plasmar nada. Entonces fue un error que yo cometí por primero, o sea, el primer error fue sentir pena en el diagnóstico. Yo sentía pena, culpabilidad y miedo. Un gran error, ¿no? No hay que victimizar, no hay que estigmatizar el autismo. ¿Por qué? O sea, vamos a trabajar sobre ello. Pero claro, ¿por qué siento esas emociones, Abraham? Porque yo no tengo una información previa. O sea, yo creo que aquí, y tú, viajando por el resto del mundo, te habrás dado cuenta, ¿no? Además, ayer en un podcast que hicimos, nos hablaron de Argentina. Fíjate, en un país como Argentina, que una vez que te dan el diagnóstico, tú tienes una persona a tu lado que te acompaña para los padres, para la discapacidad, para la ley de dependencia, para todo el proceso que requiere el autismo. Aquí en España, si te dan el diagnóstico después de los 6 años, ya no tienes atención temprana. ¿Qué pasa? ¿Dónde acudo? ¿Dónde voy? Es que todo eso condiciona, ¿no? Yo, mira, algo siempre es un poco siempre digo que mi tesis de vida no es algo que siempre me ha interesado mucho, el impacto de la cultura en el autismo y del autismo en la cultura de los pueblos y de las sociedades. Y es que toda esa formación, toda la concepción que se tenga alrededor tuyo en cuanto al autismo cambia, hace que varíe totalmente los resultados en el chico. O sea, una terapia sin... Yo fíjate que no creo que esté mal sentir pena, porque la pena parte desde el desconocimiento, entonces no está mal. Con las herramientas que tienes, esa es la emoción que produce tu cuerpo, esa es la emoción que tienes, hay que validarla. Ahora bien, te voy a formar lo suficiente para que veas que no hay que sentir pena. Entonces, todos los padres que estén sintiendo pena, rechazo, miedo, validarlo. O sea, no sintáis mal, porque si no estamos añadiendo una emoción negativa a eso. No, no sintáis mal por eso, porque con las herramientas que tenéis, eso es lo que podéis sentir ahora, empezar a formaros. Fíjate que he estado en culturas de países de todo el mundo y he llegado hasta, no menciono países ni religiones, ¿no? Pero hasta pues en un país que estuve por ahí en el este asiático recóndito. Estamos viendo las fotografías, que eres un gran, Sí. un gran Willy Fogg. Sí. Fíjate que para esa cultura, o sea, para ellos, para ir a su cielo, tienen que rezar ciertas veces al día y tal. En el momento en el que una familia tiene un hijo con diversidad funcional, un hijo autista, esa familia lo único que tiene que hacer durante toda su vida, todos además, es criar al hijo y tenerle que no le falte de nada. Y claro que dices, joder, qué bien, ya, pero por otro lado, le estamos condenando, porque no está accediendo a educación, no está accediendo, o sea... Una sobreprotección. Claro, todo el entorno, el contexto, la formación que tengan alrededor cambia totalmente cómo va a desarrollar el máximo potencial el niño, ¿no? Y para mí
para mí la formación es algo básico, porque al final no hay nada mágico como ir 1 hora a la semana a una terapia y ya dejamos de tener dificultades. No, eso se hace en el día a día. Al final están 70-80% de tiempo con la familia. Esto es un 24/7 y tú Ujú. también comentabas la equiparación, ¿no? De lo que sufre una familia se equipara al estrés postraumático de un soldado de guerra. Hay estudios que hablan de eso, sí, sí. Hay estudios que hablan de eso. Y al final es que la realidad que encontramos en muchas familias con las que trabajamos es algo que se ve mucho, que no es algo, o sea, separación, divorcio, familias, un miembro de la familia que abandona, familias que también pues, con algún tipo de enfermedad mental, depresión, ansiedad. O sea, vemos casos muy complicados, ¿no? Pues porque no se acompañan bien, porque muchas veces fíjate, cuando partimos de esas emociones, de emociones negativas, es mucho más complicado tomar una decisión informada y una decisión sabia, ¿no? Partimos entonces, muchas veces ya está, todo el paquete de terapias para el chico, todo lo que tengo, todo el dinero, yo muchas veces digo, a veces menos es más, ¿no? Muchas veces, porque es todo, y más terapia, ya, ¿y quién cuida la salud mental de los padres? ¿Quién cuida? El cuidar a los cuidadores. Cuidar a los cuidadores para mí es tan importante o más, incluso, que cuidar a los chicos. Y para mí, ¿sabes también algo que ha sido muy importante y me ha dado luz en todo este túnel? El reunirme con padres que comparten esta misma condición. Porque no todo el mundo lo conoce, a veces te cambia, Abraham, te cambia tu forma de amistades, porque sus hijos no lo entienden, porque ellos mismos, ¿no? Pues ven actitudes a lo mejor en tu hijo pues de maleducado, de un niño que no se comporta o de que es demasiado caprichoso. No. Son actitudes que son a consecuencia de esos trastornos, ¿no? Que sufre a través del autismo y que le puede, pues un ruido, pues muchísima gente y puede causar una desregulación. Entonces, para mí es muy importante la información de los padres, pero también que los padres se cuiden y estén acompañados. Para ello, las asociaciones. Mi hijo está en la asociación de Asperger Cádiz, que tiene sede también aquí en Jerez de la Frontera, y ha sido un gran acierto, porque aparte de las terapias que tú dices, esa persona, su terapeuta, va al colegio, informa tanto a los compañeros como a los profesores. O sea, hablamos de información, concienciación, visibilidad, y que esos niños hablen a sus padres. Yo cuando voy a las clases, pues la presentación en el curso, soy la primera, y además ha sido algo que siempre he recomendado a los padres, soy la primera que me presento, digo, soy Beatriz, soy la mamá de mi niño que es autista. Y entonces presentar a los padres. ¿Por qué? Porque si no surge la idea de, pues este niño es muy mal educado, fíjate cómo se comporta. O sea, el ser transparente, y a mí eso me ha beneficiado. ¿Por qué? Porque han hecho el esfuerzo de invitarle a cumpleaños, de hablarle si le ven, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Pues a lo mejor un niño autista siempre se esconde en sí mismo o baja la mirada. Bueno, pues qué bonito que los padres le saluden, sepan quién es. ¿Qué ocurre con el autismo? Que es una discapacidad invisible. No tenemos un cartel. Hay muchos padres que dicen, me encantaría hacerme una camiseta cuando voy al parque y decir, mi hijo es autista. Sí, déjenme tranquila, porque eso cansa. Mira, totalmente. Además, lo que dices es muy, muy cierto. Yo vengo de otra generación, aparte que no tenía nombre lo que yo tenía. A mí algo de lo que me sirvió mucho para curar heridas, ¿no? Heridas con familiares, heridas... Fíjate que claro, mi madre y mi padre pues son de la época en las que tenían que escuchar que yo era un mal educado, que me daban todo lo que querían, o sea, y eso al final la sociedad castiga mucho a unas familias que ya de por sí están sufriendo diariamente, ¿no? Entonces... Por eso para mí es tan importante la formación, por eso cuando hablamos de modelos de inclusión yo pongo siempre de ejemplo Reino Unido, ¿no? Al final lo que han hecho grandes asociaciones como la National Autistic Society es mucha inversión en concienciación a la comunidad, muchos anuncios, mucha información en muchos colegios. O sea, normalizarlo. Normalizarlo. Que ya no se hable de inclusión, porque es que están dentro de la sociedad. Claro, pero más que eso incluso, ¿no? O sea, que tú vas con la calle, yo siempre digo, vas por la calle con un alumno, nivel apoyo 3, tiene una crisis, se autoagrede, la gente pasa por el lado y saben qué tienen que hacer, identifican, hablan entre ellos, no, ese autista sigue... Saben, te dejan trabajar, saben lo que tienen que hacer, la policía viene y sabe que no tiene que intervenir, que para la gente, salvo que ya sea algo mayor, ¿no? Entonces, todos esos protocolos que surgen de años de formación, al final lo que hacen es ayudar a las familias. Aquí en España no ocurre eso. Claro, y para mí eso es un poco lo que falta, ¿no? Que las grandes federaciones y confederaciones apunten hacia eso, ¿no? Hacia la concienciación y hacia que tendamos una mano a la familia, ¿no? Yo siempre digo
digo, joder, claro, cuando se dice mucha gente, ¿no? El autismo no se sufre, no es una enfermedad. Yo no, a mí me encanta lo que pasa en mi cabeza. Yo no sufro autismo. He sufrido mucho tiempo. Efectivamente, no sufres por tu condición, No. sufres por la sociedad. He sufrido mucho tiempo una sociedad que no entendía, ¿no? Yo, por ejemplo, digo que, mira, te cuento algo, un shutdown, ¿no? Que es un momento de crisis. Normalmente cuando hablamos de crisis vemos la explosión, pero un shutdown es un momento de O crisis. sea, existe el meltdown y el shutdown. Claro, el shutdown es una crisis también, es un cerebro, es un sistema que está en regulación, un cerebro que está en regulación, pero se ve todo lo contrario. Aislamiento, pérdida de habilidades, no te apetece hablar, o sea, te apagas, literalmente. Y yo siempre digo que en septiembre de 2025 tuve el shutdown más bonito de mi vida, porque fíjate, mi pareja, ella cuando vino a vivir conmigo dijo, yo quiero formarme contigo, quiero hacer el diplomado que hago en el College de Reino Unido y fíjate que llevaba unas semanas de burnout, por el principio muy agotado, el principio de curso, y llegó un viernes, de repente yo no podía hablar, no podía casi andar, llegué, me senté en el sofá, fíjate, no sé cómo lo hizo ella. Agotamiento. Estaba en pre-shutdown, o sea, yo no podía hablar, no podía contestar. ¿Y esto cuánto tiempo te puede durar? Pues fíjate lo curioso, porque ella me hizo saber sin hablarme nada que estaba ahí, y a las 2-3 horas yo me levanté, me fui recuperando, fui a cocinar un poquito, y fue el shutdown más fácil y más bonito de mi vida. Normalmente tiene gente alrededor, venga, espabilate, que quiera que no te pongas así, venga, todo eso, si no se entiende que es un cerebro... Respetar el tiempo de cada Claro, persona. si no se entiende que es un cerebro que está desregulado, es normal que la gente te quiera ayudar. Pero a ti, ¿qué te genera? Te desregulan más, y ya no solo eso, al día siguiente tienes una culpa enorme de que no has podido estar por esa gente. Entonces, cuando generas ese contexto, es lo que te digo del autismo. Yo no sufro autismo, no. Ahora, he sufrido mucho tiempo y hay muchas familias sufriendo día a día, y eso no lo podemos negar tampoco. Entonces, tenemos que tender una mano y formarle mucho, y tender una mano siempre para que se sientan queridos y protegidos también, ¿no? Y que no están solos. El papel de tu pareja, como dices, es muy importante. Por supuesto, el estar ahí, el informarse. O sea, ¿cómo cuando os conocéis, cómo le cuentas? Mira, yo te tengo que contar mi condición, porque claro, voy a tener mis momentos. Vas a tener que entenderme. ¿Cómo fluye esa conversación? Pues yo es que me lo paso genial con ella, me río un montón. Mira, fíjate, te cuento una anécdota. Yo la conocí en Nochevieja, en Bilbao. Estaba haciendo un road trip con un amigo youtuber italiano. Y luego ella pensó que tenía, porque a mí se me dicen que tengo algo menos de edad y tal, y ella es jovencita, y pensó que tenía, yo no me acuerdo que me dijo algo esa noche, y yo le dije sí. Y es que aparentas mucho menos edad. Sí, pues me acuerdo que luego a las semanas yo estaba así hablando con ella, y hice un live de Instagram, no me acuerdo con quién, y claro, yo la vi que entró y digo, bueno, me va a tocar hablar con ella ya de autismo. Y fue súper curioso porque ella no sabía nada de autismo, ¿no? No sabía nada. Y digo, bueno, ¿qué? ¿Tienes algo que preguntarme después del live? Dijo, sí. Y digo, bueno, me va a preguntar. Porque era un directo que tú hacías sobre autismo. Claro. Ajá. Y yo hablaba ya de mi condición y digo, ya verá, me va a preguntar algo. O sea, que se enteró a través de un directo. Sí, pero fue súper curioso y súper gracioso, porque la pregunta que me dijo, me dijo, ¿tú no me dijiste que tenías esta edad? Y era todo lo que me tenía que preguntar, y yo, toma ya. O sea, entendió, efectivamente, normalizó, entendió, y se enamoró de la persona. Sí. De cómo tú eras. Sí, luego nos reímos mucho. O sea, hay veces que me miran y me dicen, no te has enterado de nada, ¿no? Digo, no. O sea, no. Nos reímos mucho y me entiende. Y el mundo te cambia cuando tienes una persona así, porque entiende tus tiempos, entiende. Yo soy una persona luego muy, muy cariñosa, muy de estar encima, muy de cuidar a la gente. Intento cuidar siempre, pero hay ciertos momentos, ciertas cosas y tener una persona al lado que entienda eso en todo momento, yo nunca lo había experienciado, ¿no? Y te cambia la vida por completo, o sea, hace que tu día a día sea mucho más fácil, porque sí que tenemos, o sea, lo que se ve en redes o lo que se nos ve en entrevistas así, no es el día a día. O sea, yo aleteo, pero a mí mi chica se ha puesto a aletear y a hacer unos bailes que hago yo cuando me pongo súper contento, así muy estereotipia, ya se pone conmigo a hacerlos y nos reímos un montón, pero... O sea, reírse conjuntamente. Sí. Eso es lo bonito. Sí, luego tenemos muchos piques, así yo le digo, si es que el neurotípico no se entra... O sea, de verdad, llegar a ironizar con... Qué bonito. Para mí ¿Cuántos años lleváis, Abraham?
Pues llevamos un año y poquito. Un año y poco. Sí, sí. Claro, es que yo cuando te conocí no hablabas así del amor. O Sí. sea, a mí esta vez me ha sorprendido y además te digo, plenamente enamorado porque el brillo de tus Sí. ojos cambia. Sí, Eso se nota, sí, sí. ¿eh? Cuando una persona está feliz y enamorada, ese brillo cuando tú hablas de tu pareja es especial. Sí. Y además tenemos algo muy bonito de lo que tenemos que hablar. Yo como madre de 3 niños, bueno, te digo que aquí sí que te va a cambiar la vida, ¿no? Cuando llega un bebé a tu hogar, a tu casa y además que ya ha llegado el momento de decir, este sí es mi momento Sí. futuro de la paternidad. Se avecina, ¿no? Sí, Un sí, bebé. sí, estamos embarazados, sí, sí. Eso es muy- bonito, estamos embarazados. Sí, sí. Los dos habéis puesto de vuestra parte y nacerá, bueno, pues este mismo año, 2026. Sí, para septiembre, bueno, en teoría sale de cuentas para septiembre, así que bueno, con muchas ganas y entendiendo todo el proceso también desde, desde un punto de vista neurodivergente, porque esto es algo claro que siempre digo, o sea, podemos hacer de todo, nos pueden... ah, mm, Chico, podemos aprender de cualquier habilidad, hay muchas habilidades que... Ahora bien, tenemos que hacerlo desde un punto de vista neurodivergente. La manera en la que aprendemos o se nos enseña nunca puede ser igual que a la de una persona neurotípica, porque si no, no funciona, ¿no? Entonces yo, pues bueno, ahora todo este cambio lo estoy aproximando con las herramientas que tengo. Hay algunas que no puedo anticipar porque evidentemente nunca he tenido un hijo, pero sí que hay otras muchas pues que ya estoy elaborando estrategias y herramientas pues para llevarlo pues de la manera que lo tengo que llevar, porque al final pues es totalmente distinto, pero bueno, cuando lo haces con una persona maravillosa al lado que entiende todo ese proceso, pues es mucho más fácil. Cuando viene la noticia, ¿cuál es la primera emoción que sientes? Pues, pues a ver, mucha felicidad, desconcierto, Pero a ¿sabes? veces, efectivamente, esa primera noticia da miedo, ¿no? De, ¿seré capaz de ser un buen padre? Porque a mí me Sí. pasó, o sea, el momento cuando te quedas embarazada y más cuando tienes al bebé en brazos, no te digo nada. O sea, sales de casa siendo 2 y llegas siendo 3. Y tú dices, ¿y ahora qué? O sea, te miras el uno al otro ¿y ahora qué hacemos con el bebé? O sea, ese miedo de decir, ¿voy a poder ser capaz? Es algo innato, luego surge Sí. algo innato de madre-padre. Fíjate que a mí me cuesta mucho lo que no anticipar una emoción que no he tenido. Yo me cuesta mucho entender ciertas emociones o anticiparlas. Entonces, no te sabría decir porque no tengo nada con qué comparar. Pero, pero a veces que, no sé, me hicieron ayer una pregunta, ¿no? Que como quería, ¿no? Algo así, dejar el mundo y contesté, ¿no? Que quería ay, con eso sí que me emociono otra vez. Te emocionas, Que te mi niño se emocionas. sintiera orgulloso de lo que hace su papá. Efectivamente, es muy bonito. Y ahí sentí algo como que no había sentido antes, ¿no? Sentí como un bebecillo diciéndome algo, ¿no? Maripositas en el Sí. estómago. Es que cuando hablamos de nuestros hijos surge algo especial. Y tú dices, yo lo único que quiero que mi hijo, pues eso, ¿no? Que viva pleno, que esté orgulloso de su padre y te Sí. puedo asegurar, tanto de su madre como de su padre, pero esta lucha que estás haciendo como madre de un hijo autista, te lo digo, debes de sentirte muy orgulloso porque ayudas muchísimo a las familias. Además, lo que hablábamos, muchas veces lo haces de forma desinteresada, o sea, trabajas tanto, tienes tu propia ONG, que tú dices, doy la vida por ello. Ayer nos tiramos todo el día juntos, hoy nos queda otra jornada también Sí, completa. sí, sí. Y digo, viajas con sueño, con cansancio, y aquí está él. Se autorregula. Sí, porque al final es que podemos hacer, no lo sé, yo es que tampoco lo veo como una responsabilidad, lo veo más como un honor, ¿no? De que podemos hacer impacto en la vida de muchas personas que nos siguen. Al final tenemos una comunidad muy grande a nivel internacional que nos sigue, ¿no? Que nos sigue, que no tiene acceso a otra formación, a otra información y que simplemente todo lo que podamos hacer por ellos está genial, ¿no? Así que dentro de lo que pueda, bueno, evidentemente ahora algún viajecito menos voy a poder hacer, he cancelado Efectivamente, alguno, y además pero... te aconsejo, Abraham, que lo vivas intensamente, Sí. porque la paternidad hace veces que, bueno, la dejamos a un lado, ¿no? La dejamos porque tenemos mucho trabajo, porque tengo que aprovechar, porque este es mi momento profesional y te olvidas. Lo profesional ahí está y puede volver, pero la primera etapa de los niños, los primeros años, y tú lo sabes también, o sea, los Sí, no, primeros yo eso años es son algo fundamentales. es algo que tengo claro, que ya te digo, ahora sí que voy a hacer un par de viajes estos meses por España, Miami también,
pero yo quiero estar, o sea, para mí eso no es opción, o sea, sí que además lo puedo hacer desde casa porque tengo la suerte de mucho trabajo lo hago en línea, pero yo quiero estar con mi mujercita, mi bebecito y mira, te cuento algo para que... Sí, momento, me tienes que contar ese momento de la ecografía, Sí, de las 12 semanas. sí. Que ayer lo estuvimos hablando y digo, no me lo cuentes. Pues te lo Espera a la ventana de Trapote, que lo vamos a plasmar aquí en exclusiva. Mira, pues fíjate que para que entendamos o entiendan los telespectadores también cómo funciona un cerebro autista, ¿no? Fuimos a la ecografía de, no sé, de 8 semanas o por ahí, y entramos 1 hora y media. Yo preguntaba un montón qué pasa, que 1 hora y media de retraso, digo De que... retraso de espera. Sí, digo que claro, las luces, la incertidumbre, Y era la primera vez que se escuchaba el latido. claro, entonces tuvimos que esperar un montón y entramos dentro y, y lo escuchamos y me acuerdo, la miré, se me saltó una lagrimilla así, pero yo me esperaba, yo pensaba que yo iba a reaccionar un montón más y nada, y me fui tan tranquilo de ahí como si nada, es como que tenía prisa de irme, por irme ya de la sobresaturación que yo no me estaba dando ni cuenta de que estaba sobresaturado. Y de repente fíjate para que veas también cómo me entiende, ¿no? Porque ella estaba en la cama, yo estaba en el ordenador trabajando las 2, 3 horas ya, de que esto pasara en casa, y de repente empiezo a aletear, y así me levanto de la silla y empiezo a caminar por toda la casa, y con una súper de Saturación. No, al revés, o sea, súper emocionado, Vale. súper... Y ella me mira, se ríe y dice, ¿qué te pasa? Y yo no podía ni hablar, yo chucu, 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 como se escuchaba el mismo sonido de... O sea, estabas reviviendo ese momento que no habías podido disfrutar. Yo, claro, mi cerebro reaccionó a ese momento, a esa emoción. Horas después. Horas después, cuando estaba ya en casa regulado, mi cerebro reaccionó. Y ella me miró, ella entendió el momento y dice, ¿el corazón, no? Digo, sí, cuchu, cuchu, cuchu. Y ya, bueno, luego nos abrazamos. Os abrazasteis, Sí, llorasteis de nuevo, os sí, emocionasteis, pero sí. es fundamental, o sea, el apoyo de la pareja, el entender, no juzgar. Bueno, pues yo pensé que íbamos a vivir otro momento. No, hay que dejar tiempo y cada uno tiene su espacio. Claro, y ahora vamos a tener ese recuerdo para toda la vida de cómo surgió y cómo pasó ahí, ¿no? Pero es el entendimiento también, ¿no? De que entienda ese momento y que todo el mundo entienda también el tiempo que es necesario, ¿no? Que muchas veces la emoción que nosotros que parece que tenemos en ese momento no corresponde con la que tenemos de verdad, ¿no? O sea, hay muchas personas autistas, puedes estarte riendo a carcajadas y estar con miedo o nervioso por dentro. Sí, o sea, cuesta, el transmitir las emociones cuesta mucho, yo lo veo reflejado Claro, también en mi hijo. claro. Entonces, es importante, ¿no? El entenderlo y darle su tiempo. Claro, y aprender cómo tu hijo o tu pareja expresa emociones, o todo eso es súper importante. Qué bonito, pues visualiza, Abraham, este momento cuando tu niño ya ande, niño o niña, todavía no sabemos. ¿Tenemos nombres? Si Algo hay. Si es niña, lo tenemos claro. Si es niño, ahí anda. Niña, ¿cómo sería? Martina, pero hay que esperar un poco. Pero sí, a mí me gusta mucho Martina. Bueno, pues sea niño o niña, lo que venga, como se suele Sí. decir, a su casa viene. Sí. Y como te decía, visualizar ese momento, ¿no? Agarradito de la mano. Bueno, pues antes de quedarme embarazada, ¿no? Visualizaba también eso, ¿no? Agarradito de la mano, ir juntos, por ejemplo, bueno, pues con mi niño. Yo desfilé por primera vez con él la pasarela flamenca de Jerez. Qué bonito el desfilar con mi hijo, Sí. ese primer momento. O sea, son recuerdos que se quedan ahí, las vivencias que tú tienes con tus niños. Así que disfruta de esta etapa tan bonita Sí. y una auténtica maravilla. Enhorabuena y gracias por compartirlo con todos nosotros. No, gracias. No podía haberlo hecho en un sitio mejor que en este, haber hablado de ello. Fíjate que yo hace poco, pues cosas que surgen, ¿no? Porque como el mundo está todavía también como está, le preguntaba a mi chica, digo, tía, y cuando aletee por ahí, se le va a encantar, seguro que se pone a aletear contigo. Es que él, claro, tu peque lo va a vivir desde el inicio, o sea, va a aceptar y va a comprender y va a respetar y amar la condición de su padre. Sí. Así que será algo que supuestamente, claro, bueno, pues los niños lo normalizan mucho más que los adultos. Sí, ahí me tiene emocionado todo el día. Este proceso es duro y yo porque no esperaba, bueno, el malestar al principio de la pareja, pero yo estoy deseando ya ver. Bueno, pues lo veremos y estaremos muy pendientes Seguro. de toda la evolución y de ese momento del nacimiento. Sí. He visto en tus redes sociales, Abraham, que tienes escuela de padres. Ujú. Cuéntanos en qué consiste el proyecto. Fíjate que, con el International University College of London hacemos diplomados, hacemos formaciones, pero comenzamos ahora una comunidad en School muy, muy importante, entre el college, mi grupo de asesoría también, una escuela para padres a un precio muy, muy económico mensualmente para que tengan formación todas las semanas y que haya esa comunidad también, ¿no? Porque al final van a ver dentro de esa comunidad, School es una plataforma que pues es una comunidad también, como una especie de red social, pero privada,
bueno, van a tener pues conexión con personas de todo el mundo, profesionales con los que trabajan que han sido formados por nosotros también, que trabajan con nosotros y que va a haber webinars semanales, más formación todas las semanas, participación en foros de discusión y bueno, pues fíjate que a veces sí que puede llegar a ser más costoso un tipo de formación, pero esto ya te digo, la idea es lanzarlo pues menos de lo que vale una sesión de terapia con un psicólogo al mes. O sea, la idea es hacerlo pues así me parece que son 49, 47 euros o algo así al mes, pero que tengan formaciones todas las semanas para que puedan seguir discutiendo, hablando en los foros, para que tengan webinars. O sea, va a ser un proceso continuo pues para que estén siempre, puedan hacer sus preguntas, ¿no? y participar igual, que hablamos muchas veces, que no haya ya excusa para no formarse, ¿no? Para Además mí, que eres divulgador y eres activista por todo el mundo, o sea, no solamente de sí. España, has ya cruzado el charco y has dicho, vámonos allende los mares. ¿Qué país te gustaría llegar y poder seguir divulgando el autismo? Pues a todos. No lo sé. ¿Sabes qué Tu pasa? próximo objetivo, Ah, donde creas que es necesario. donde crea que es, yo creo que hace falta mucho trabajo en todo el este asiático y África. Ujú. Creo que hace falta mucho trabajo, pero creo que nos puede aportar mucho a la visión que tenemos de autismo por la cultura, por el tipo cómo se comporta la sociedad allí, tan diferente. Eh, por eso investigo tanto el impacto de la cultura en el autismo y todo, porque creo que hay un eslabón perdido ahí, ¿no? A nivel social que se puede y se debe investigar. Pero hace falta mucho bueno, este asiático, África. También trabajo mucho con Indonesia, trabajo mucho con India, que es un poco la parte esta de ser bilingüe, ¿no? que me abre esas puertas también, porque normalmente todos los divulgadores, al final hay grandes divulgadores también, compañeros que son de habla hispana, otros de habla inglesa, pero bueno, eso me abre la puerta. Este año tenía algún viaje, como he dicho, pues Jamaica también me encantaría ir, que tenía un viaje pendiente para allí hacer con una asociación y con el gobierno algo, que lo voy a tener que posponer. Y el siguiente gran viaje de este año, que va a ser seguramente el único, es a Miami, que me da un reconocimiento. Bueno, importante también estar en esos escenarios porque Seguir luchando y seguir trabajando, que sí, falta hace. O sea, si echamos la vista atrás, Abraham, cuando surge, ¿no?, el primer término de autismo, que además parece ser que los síntomas lo relacionan con la esquizofrenia. O sea, los primeros psiquiatras que estudian, y además en adultos, no en infantil. Luego va evolucionando y ya hablan de autismo y hablan de Asperger. Pero en aquel entonces se ha comentado que, claro, las personas que eran diagnosticadas, los niños, pues pasaban a estar ocultos, no interesaban, o sea, no eran aptos para la sociedad. Y además muchas veces tenían un final trágicamente desagradable, ¿no? Porque no podían estar en la sociedad. Hemos visto eso, o por ejemplo, de forma peyorativa, ¿no? Pues son subnormales, son mongolos, o sea, nombres que ahora mismo chirría tanto en la sociedad. Evidentemente se ha evolucionado muchísimo en el campo del autismo, pero todavía queda camino. O sea, ¿qué opinión te merece esa evolución? Y lo que pasaba hace escasamente, estamos hablando de 80 años. pero es que tampoco hace falta irse tan lejos. O sea, el tema yo creo que hemos ha habido una evolución enorme en los últimos 10, 12 Sí, años, enorme, ¿eh? Para lo lento que fue durante mucho tiempo. mucho tiempo. O sea, y esto hablamos, o sea, ves todavía vídeos de televisión española, ¿no? Que hablan de los subnormalitos y son cosas No, y estaban encadenados. claro, O y sea, bueno, televisión en blanco y negro, pero niños encadenados, que tenían un colegio específico, que estaban allí, y además luego, bueno, hacían experimentos y demás, que por ejemplo Hans Asperger, un sí. psiquiatra que se acuñó este nombre de Asperger, bueno, pues él tenía como historias relacionadas con nazis, ¿no? Entonces tú dices, fíjate que qué Sí, oscuro está la historia. a ver, yo creo que se ha evolucionado mucho y se ha evolucionado mucho bueno, pues también por toda la neurociencia y por todo el modelo de discapacidad de derechos, el modelo social de la discapacidad, todos estos modelos que se van acuñando también por todos los derechos humanos, distintas políticas de todos los países. Pero falta consistencia, ¿eh? Yo en septiembre, por ejemplo, cogí un caso, no voy a decir el país, a- al chico le habían hecho una lobotomía y van a ir a por la segunda. O Dios. sea, le habían hecho casi una Por ser lobotomía. autista. Ujú. Sí, le habían hecho una operación en el cerebro
y es un caso que cogí, logramos como fundación, logramos parar la segunda, ofreciendo mucha formación, Porque querían curar su enfermedad. claro, había un momento que era difícil de llevar la situación, y no te estoy hablando de un país que no sepa de autismo, ¿eh? O sea, y luego hay casos, quizás por todo, te hablo de un país de América, de un país de América esto, pero por eso voy un poco al punto de todo el este asiático, porque allí incluso los casos nos encontramos, claro, la población autista al final es una población mucho más vulnerable. O sea, ya no solo lo que hablamos de suicidio, ya no solo lo que hablamos de adicción, son más, una tasa mayor o más propensos a sufrir abuso sexual, por ejemplo. Captación por parte de gangs, ¿no? He tenido que lidiar con muchos casos de chicos que les captan para hacer cosas que son ilegales, ¿no? O sea, hablamos de una población vulnerable y bueno, pues de cosas muy, muy difíciles con las que hay que lidiar. Porque el perfil autista son nobles, suelen ser personas que no tienen maldad, que no tienen esa picardía. Entonces, como tú dices, son más vulnerables para este tipo, ¿no?, de casos. Claro, y tú piensas en toda la interacción social y la comunicación social que hablamos de tener dificultades. Tú, si al final muchos chicos, hay casos con los que trabajas, pues que a lo mejor tocamientos, si les pasa desde pequeños, normalizan. Eso es parte de la interacción para ellos. No les falta no tienen esa información para entender a lo mejor que eso no está bien. Entonces, hay casos, ya te digo, en Reino Unido tenemos, siempre a los directores, profesores nos hacen un montón de trainings también, o sea, hay que tener mucho cuidado también en periodos de vacaciones para chicos que se les llevan a sus países matrimonios arreglados, y casos incluso peores, ¿no? Bueno, que no vienen al caso, pero tratamos con una población que son más vulnerables. Esa es un poco la palabra. Entonces, esa vulnerabilidad, pues hay que protegerla, no sobreprotegerla, ojo, porque cuando hablamos de barreras para la inclusión, la sobreprotección es una barrera enorme para la inclusión también, pero sí que proteger. No sobreproteger, pero proteger. Sí, es importante porque efectivamente la sobreprotección al final no le estás dando autonomía a la persona. Claro. O sea, hay que proteger, pero dando su autonomía. Abraham, tenemos que hablar de One Smile to Change the World, una sonrisa para cambiar el mundo, un libro muy bonito que yo ya me he leído. Y además el resumen es eso, ¿no? La importancia que fue para ti una sonrisa. A veces en el autismo pues no hay una comunicación verbal, pero no hace falta una sonrisa, una mirada o un simple gesto, dicen más que una palabra. ¿Qué sirvió para ti esa sonrisa a lo largo de tu infancia? Pues yo me costaba muchísimo entender los gestos de la gente, ¿no? Y generaba mucho rechazo, ¿no? Yo cuando me miraba a alguien y no lo entendía, ¿qué me está mirando? ¿Qué no? O sea, lo pasaba muy mal. Interpretar los gestos. Mucho, lo pasaba muy, muy mal. De hecho, yo hablo pues en octubre, se hizo el tercer Congreso Nacional de Networking Inclusivo y Accesible, y yo me tocó hablar la primera vez que se hablaba de neurodiversidad en nuestros congresos. Como digo yo, le volé la cabeza, porque yo hablé del traductor de emociones, ¿no? Y yo siempre digo que yo llevo muchas veces un traductor de emociones. Cuando viene una reunión así complicada, a lo mejor pues viene sino mi pareja o viene alguien del equipo, y yo luego salgo y le tengo que hacer muchas preguntas sobre esas emociones o sobre esos gestos. De hecho, cuando hago unas charlas para padres, para el homeschool o cualquier cosa, muchas veces tengo un compañero del college que te va traduciendo los gestos. Diciendo por WhatsApp, deja hablar ahora venga, ahora aprovecha este momento porque yo no lo entiendo. Entonces, me costaba muchísimo, pero una sonrisa verdadera siempre la entendía. Además, la irónica y todo, no las entendía, pero identificaba que no era verdadera. Entonces se te ponen los ojillos de una forma, la boca, y yo tenía algo con las sonrisas, ¿no? De hecho, me decían que estaba obsesionado con las sonrisas, siempre en Londres y todo. Y ya empecé pues antes de trabajar incluso en el colegio de allí, pues hacíamos cosas para Sin Techo y tal. Yo llamaba todo eso una sonrisa para cambiar el mundo, todo lo que hacía. Y de hecho me gustan mucho los tatuajes y ya me lo tatué. Tienes muchísimos tatuajes. Sí, casi todos, mira, es mi souvenir de viajes. Donde voy, donde estoy por ahí, que me gusta la experiencia. ¿Y te hacen los tatuajes fuera? O sea, donde vas, el país que visitas, te haces un tatuaje. Sí, me gusta la experiencia y tal, y si voy me llena, sí. A mí, tengo aquí tatuajes que me han hecho con bambú, monjes de Tailandia, o sea, muchos sitios. Es mi souvenir, lo que más me... Mira, valiente, valiente. Yo, por ejemplo, no veo a mi hijo haciendo tatuajes porque sí. Es muy miedoso. A mí es algo que me apasiona, toda esa parte. Yo por mi papá, y que mi padre le lleva tatuajes y le gusta.
Pues ya me tatué una sonrisa para cambiar el mundo años atrás de comenzar. Entonces, fíjate, cuando empiezo desarrollé el modelo de intervención, Sí. lo probé en un colegio que dirigía, un programa piloto, y me iba a tomar un año sabático para hacer todo el trabajo de campo pues en países de todo el mundo. Ujú. Ah, Te has puesto hasta rastas, ¿eh? sí, mira, esto es en Indonesia. ¡Qué aventurero! Sí, sí. ¿Y no te da miedo? ¿Has viajado solo? Yo viajaba solo Me siempre. fascina. Sí. O sea, me Bueno, fascina miedo que sí, puedas viajar solo. a mí Fíjate, me da ¿aquí en miedo. qué país estabas? Esto en Londres, al lado de mi casa. Sí, sí. Ujú. Pero a mí me da miedo muchas cosas. Yo vivo con miedo, diario, en muchas cosas, pero nunca he dejado que me pare. Y siempre pienso, ¿cuáles Que son el miedo no te ¡Ay, mi paralice. sobrinito! Siempre pienso, ¿cuáles son qué estrategias tengo que desarrollar para poder ¿Y hacerlo, este ¿no? país? Indonesia, Au. sí. Y eso Italia. Ah, pues no sé qué te estaba diciendo. Sí, que el miedo no te paralice. O Sí, sea, que es no. importante. Y todo eso, bueno, ya te digo, me fui a Vietnam y en Vietnam, que era el primer país de todo el año, luego ver a Ecuador, Namibia, y me picó un mosquito, Wow. pillé el dengue y me tuve que volver a casa. Así que puse un anuncio súper torpe en redes porque estaban sin muestra para poder hacer el estudio y a los 3 días tenía voluntarios y alumnos de todo el mundo. En Facebook, que puse además con falta de ortografía, desesperado. Y tenía que llamarlo de alguna manera y me decían compañeros, tiene que ser algo relacionado con el autismo, ¿no? Digo, este es mi proyecto, esta es mi idea. Digo, si Es no un libro llega, sobre autismo, pero efectivamente el título es Una sonrisa para cambiar el claro, mundo. digo, si no llega, que no llegue y llegó a todo el mundo, ¿eh? O sea, enseguida, cuando fui a América la primera gira, me veían, el chico de las sonrisas, no sé, y ya te digo, en el libro igual, ¿eh? En 3 días llegó al puesto número 1 en España de ventas de educación especial en Amazon y bueno, es el proyecto de vida y es un poco a lo que quería enseñar, o sea, que no nos comuniquemos de igual manera, que no, para mí era como esa reivindicación, no, esta es mi historia es una sonrisa, esta es la manera en la que yo me comunico, si llega la gente bien, si no, en mi libro, en mi historia y yo es como me comunico, ¿no? Y es un poco lo que quería reivindicar, ¿no? Tenemos un segundo proyecto, quizás para dentro de unos años. Nuevo libro. Sí, estoy trabajando en un par de ellos. El que va a salir seguramente antes es uno sobre adolescencia, un poquito más técnico, pero que dé muchas herramientas a la familia. Eso te iba a preguntar, es una etapa muy compleja ya la adolescencia para un mundo neurotípico por el tema hormonal, pero sí es cierto que muchas madres con niños autistas adolescentes lo pasan muy mal. Entonces un libro con herramientas va a ser fundamental. Sí, y que entiendan también que la adolescencia se empieza a trabajar antes incluso de la preadolescencia. Es que con 7, 8 años tienes que empezar a trabajar. Con 7, 8 años hay que trabajar la preadolescencia. Hay que empezar todo el proceso. Sí, sí. Es como cuando hablas de la independencia de la adultez. No se trabaja a partir de los 18, hay que trabajarlo desde los 7, 8 años. O sea, máximo en un cerebro autista. ¿No? ¿A qué edad se considera una adolescencia autista? Es la misma edad. Lo que pasa es que cuando vemos mucho en redes, hay mucho contenido, mucha formación en atención temprana, pero en la adolescencia un post que se hizo viral, que saqué, digo, dejamos de ser autistas al llegar a la adolescencia porque no tenemos apoyos, no hay información, no hay profesionales. A mí, por la etapa que más me conocen, y yo creo que es por eso lo que siempre he querido trabajar, ¿no? En esa etapa, porque no hay gente que lo haga. Me parece algo un poquito injusto, ¿no? Y además que te encuentras con algo que es muy curioso, que cuando lo digo por ahí me dicen, es que es de sentido común, digo, ya, pues no lo estés haciendo, ¿no? Fíjate que llegamos toda la primaria, atención temprana, con muchos apoyos, ¿no? A nivel visual, apoyos por todos lados. Y llega la adolescencia, que es cuando más se necesita. Más cambios se dan a nivel, ya no solo por nivel hormonal, sino a nivel de normas explícitas en la comunidad, cambios. No, y de estructura, que uno puede salir solo, ya no tiene Claro, esa compañía siempre de los padres. Claro, y muchas más expectativas de la sociedad para contigo. Y en los colegios, en las familias, bajo la premisa de tiene que ser independiente, si no nunca va a aprender, sus compañeros lo hacen solo, bajo esa premisa les quitamos todos los apoyos. La etapa en la que más cambios hay, que más apoyos se necesitan, les quitamos los apoyos. Y ahí es donde viene. Chicos que no quieren ir al colegio, chicos que se aíslan, fracaso escolar, chicos que comienzan con ciertos comportamientos que no tenían antes. Entonces, el libro en el que estoy trabajando está a unos mesecitos de
de O salir. sea, para este 2026 lo vamos a tener. La idea es que sí, porque además, como luego en verano voy a estar terminándolo y tal, que tengo que estar Te con mi da chica. tiempo, ¿no? Sí, Para es darle ese toque final. es la idea terminarlo y mi idea es sacarlo antes de que Pues muy termine el año. necesario porque muchas veces en esta etapa, ¿no? En un proceso en el que tú de niño lo entiendes, se acepta, pero claro, cuando llegas a la etapa de la adolescencia te da vergüenza. ¿Cómo voy a decirle yo que soy autista? De niños se juega, ¿no? Y hay un juego muy natural, pero en la adolescencia ya no se juega, Mucha se habla. negación, hay mucha negación. Efectivamente, entonces cuando tú tienes que entablar una relación o ir al cine o una discoteca o ir a un concierto, ahí es donde cuesta, ¿no? A una persona autista encajar en la sociedad. Claro, pero yo creo que es algo que nos falta, ¿no? Yo creo que, bueno, que, gente popular, famosa como tú, como, bueno, pues hemos hablado aquí de Noé, mí misma también, de gente que podamos así hablar que podáis hablar del autismo de vuestro hijo, o que cada vez vean más gente adulta, autista, que tenemos carrera, que hablando del autismo y normalizándolo. Yo creo que es algo que es esencial para la comunidad, ¿no? positivo. Porque al final hay una falta enorme de referentes. O sea, y referente para un adolescente es muy importante, ¿no? Pensamos a un chico que LGTB, ¿no? Adolescente, hay referentes LGTB. Pensamos a una chica, o sea, la falta de referentes neurodivergentes es Bueno, muy han importante. salido muchos artistas, Cada vez ¿no? más, sí, Han sí. salido actores, han salido personas famosas que Pilotos, dicen, sí, sí. efectivamente, pues, oye, soy autista, aunque haya sido un diagnóstico tardío. Y eso es lo que da esa tranquilidad, esa seguridad y esos referentes que tan necesarios son en la sociedad. Claro, totalmente. O sea, estamos en un punto ahora muy importante que para mí quizás eh, cuando hablamos de evolución, ¿no? Pues es un paso súper importante que haya referentes. Lo que pasa es que tampoco podemos obviar una cara del autismo que es más complicada, ¿no? Porque al final todos los referentes, bueno, pues solemos estar en el nivel apoyo 1, ¿no? Entonces también es importante, fíjate, que cuando hablamos de la comunidad autista, hay mucho debate siempre, ¿no? Comunidad autista somos las personas autistas. Yo siempre digo comunidad autista, personas autistas y padres. O sea, para mí, ¿no? Porque al final los papás también necesitan referentes. Necesitan ver otras familias que luchan igual que ellos y que les van a apoyar. Para mí tenemos que ir de la mano 50-50 siempre, ¿no? Porque sin vosotros no somos nadie. O sea, Has hablado durante la entrevista de tu padre y tu madre, de ese momento de la infancia, tu madre María, tu padre Bernardo. Para ellos, evidentemente, será un orgullo, ¿no? Todo lo que tú estás consiguiendo. Sí, sí, sí. Sí, el diagnóstico curó heridas Y han también. tenido que luchar mucho y escuchar mucho y llevar un paraguas, supongo, para todo lo que le venía encima, ¿no? Sin un diagnóstico, y estamos hablando de hace 40 años. Sí, sí, sí. Sí, pero y luego para entender, mira, yo lo que dices del miedo, yo quizás no fui a por el diagnóstico muchos años en Londres tampoco porque como te tienen que entrevistar a las familias, allí hablaban en inglés. Cuando ya decidí lo hice en España. Y mi madre estaba cuando me dio el diagnóstico, mi madre empezó a llorar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y claro, yo me acuerdo que miré a mi mamá y le dije, digo, mamá, si llevo 10 años, 9 o 10 o no, que estás viviendo en Londres una vida independiente, mira todo lo que hago, digo, no hay... ¿Ahora qué va a pasar con el diagnóstico? Nada. Claro, no, que no La vamos vida a va a seguir entender. igual. Pero fíjate lo importante que es. A mí me cuestan mucho los cambios, muchas veces. Mi madre, me acuerdo que lloraba mucho porque yo venía de Londres a España. Entonces llegaba a mi casa, a casa de mi madre, y yo me tiraba un día o dos y decía, yo es que me quiero ir a mi casa, no sé qué hago aquí, porque no tenía mi sofá, mi mesa, yo qué hago aquí. Claro, mi madre, yo venía cada ciertos meses y mi madre lloraba, decía, es que mi hijo no quiere estar conmigo, mi hijo es que no me quiere, a mí eso me hacía ponerme peor, porque yo sentía culpa, digo, si es que yo la quiero, me tiro todo el año pensando en venir a ver a mi madre, pero no quiero estar aquí ahora, o sea, no... fíjate cómo cambia la connotación, ella entiende ya cómo funciona mi cerebro, entiende cómo Te respeta. Sí, y ella ven aquí, hijo, y yo me quiero, estoy todavía incómodo, pero ella me calma. Entonces fíjate cómo cambia la connotación. Para una madre pensar que su hijo no la quiere y no quiere verla, a pensar, no, mi hijo pasa por un momento complicado y yo soy la que le puedo Pero te voy a dar un calmar. abrazo. Claro, y yo le voy a calmar. Entonces, y yo calmo a mi hijo. En vez de mi hijo no me quiere, no, yo soy la que puedo calmar a mi hijo, nadie más. O sea, fíjate cómo cambia la connotación cuando entiendes la condición de una persona. Efectivamente, maravilloso. Tu madre que vive en
Belví del Jara, Ajá. vecina mía. Bueno, pero que sois de Leganés, pepineros Sí, de Leganés. pepineros. Sí, sí, coincidimos nosotros y no me lo puedo creer. O sea, hemos pasado infancia. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en el Calderón de la Barca y en el Salvador, Miguel Delibes. Miguel Delibes. Cerquita del Y Salvador, la por ahí vida, por San y la Fernando. vida, fíjate de qué manera nos ha unido. Ujú. Dos pepineros de Leganés y de qué manera nos ha unido la vida. Abraham, ha sido un auténtico placer. Tenía muchas ganas de este momento, de esta entrevista. Me ha ayudado mucho para mí, para mi familia, pero yo sé que también a muchas de las personas que están aquí van a ver y volver a ver esta entrevista porque has dado datos tan interesantes. Una sonrisa para cambiar el mundo, gracias a Abraham Arenas, y tenemos un nuevo proyecto próximamente. La adolescencia en el autismo. Por supuesto que me haré con ese libro y lo leeré con las mismas ganas y la misma ilusión porque sabemos que se aprende mucho con tu palabra. Gracias, Abraham, por estar Muchas aquí. gracias a ustedes. Familia, ha sido un auténtico placer y esperamos, como siempre, más invitados la próxima semana aquí en Mira Televisión, en La Ventana de Trapote. Muchas gracias. Con la fuerza de la luz, una puerta que se abre y nos lleva hasta